podemos comenzar a discutir ese pequeño temita. Cuando hay muchas cosas que uno puede discutir sobre la teoría de bandas, ¿cierto? Muchísimas. Nosotros no vamos a hablar acá de funciones de Green, ni vamos a hablar del aislante de Mott tampoco, ¿cierto? Es otra cosa ahí. Pero vamos a hablar de un modelo que en español se conoce como el modelo del enlace fuerte, que es el Tight Binding Approximation, ¿cierto? Después vamos a hacer un ejemplo con Tight Binding Approximation, que es, esto es una, esto es una cadena en una dimensión de poliacetileno, es una cadena como así, de carbonos. Y ahí Creo que podemos, esa era la que yo le decía el otro día que no me acordaba cuál era. ya, ok. Sí, entonces, precis, es esa. Pero eso no es una molécula, Juan Camilo. Eso es muy grande para una molécula. Tiene que ser periódica. Ok. Y obviamente después vamos a hacer un ejemplo en dos dimensiones, que es el emblemático grafeno, ¿cierto? Que es un hexágono, es la repetición periódica de unos hexágonos. Se repiten periódicamente. Y esto es lo que conocemos como el grafeno. Vamos a estudiar la estructura de bandas del grafeno y vamos a mirar qué podemos aprender sobre las propiedades del estado sólido del grafeno. Nosotros nos vamos a concentrar en las propiedades eléctricas del grafeno, aunque con las bandas nosotros vamos a ver que podemos también predecir propiedades ópticas, podemos predecir propiedades magnéticas, podemos predecir propiedades mecánicas, eh, y para nosotros predecir propiedades superconductoras necesitamos construir un modelo de bandas un poquito diferente. Necesitamos una banda para lo que conocemos como hueco y una banda para el electrón. Listo. Entonces, aproximación del enlace fuerte en español. ¿Qué es la aproximación del enlace fuerte? Básicamente, en un sólido, vamos a ver, ¿qué es un sólido? Esta es una buena pregunta. ¿Qué es un sólido? Entonces pueden haber sólidos cristalinos o pueden haber sólidos no cristalinos. Un sólido cristalino es una repetición periódica de una o más unidades, como nosotros vimos con la cadena de átomos. Tiene cierta periodicidad y obviamente por eso podemos utilizar Fourier, por esa periodicidad. Bueno, entonces, eh, en una dimensión, un sólido cristalino puede ser, por ejemplo, una cadena de átomos como la que teníamos nosotros, que están vibrando y para modelar la vibración simplemente los conectamos con resortes. También teníamos una cadena diatómica, ¿cierto? Entonces, en el caso de la cadena diatómica, teníamos dos unidades de átomos, un átomo A, un átomo B, y cada uno se repetía periódicamente. Esto será un sólido cristalino en una dimensión. Ahora vamos a mirar, ahorita no me dejen olvidar, quiero referirme al concepto de dimensión. ¿Qué significa dimensión acá desde el punto de vista físico? Un sólido cristalino en dos dimensiones, por ejemplo, como el grafeno.
El grafeno es un sólido en dos dimensiones que tiene una determinada periodicidad. Es lo que nosotros llamamos un cristal. Esto es un cristal en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, obviamente acá hay una periodicidad de estos hexágonos debido a que el centro de gravedad de estos hexágonos se va a repetir periódicamente. Si usted suma un vector, usted comienza a repetir ese centro de gravedad y alrededor del centro de gravedad construye, obviamente, el hexágono. Este es un vector A y se conoce como el vector de red. Ahora, existen obviamente también los sólidos cristalinos en tres dimensiones. Bueno, antes de eso, uno de los sólidos más interesantes, sobre todo para nosotros los colombianos, es un sólido que no son hexágonos, por ejemplo, de cromo y hierro. ¿Alguien sabe cómo se llama este sólido? Esto tiene un nombre muy importante para nosotros los colombianos, porque Colombia es la mata de eso. ¿Cómo se llama eso? Coca, no sé. No, Juan Camilo, no jodas. No. El latón. ¿Qué dijo? ¿Cómo, ¿Qué dijo? cómo? Ay, El ¿Qué dijo? latón. Es que coca. ¿Qué pucha? No, no, no. Estamos pero paila. ¿Qué sólido es ese? Son hexágonos de cromo y hierro, son cristales hexagónicos de cromo y hierro. ¿A quién se le ocurre algo? El latón. ¿Cómo, cómo? El latón. Yo recuerdo que era como algo así. No, no. No creo que Colombia sea el productor principal del latón en el mundo. Para recordar, esmeralda. La esmeralda es un hexágono de cromo y hierro. El hierro le da las propiedades mecánicas y el cromo le da las propiedades ópticas. Por eso es verde, ¿cierto? no sabía, pero casi le Entonces, pego. sí, casito, todo cerquita. A mí una vez me hicieron una broma con eso en Suecia y por la forma como me la hicieron no me gustó. Yo estaba haciendo un experimento de rayos X en un laboratorio y en el laboratorio uno puede determinar la estructura cristalina del siguiente sólido que les voy a dibujar, que es en tres dimensiones. Este de lejos es el sólido más conocido del mundo. No hay ninguno más conocido que este. Son cubos que se repiten periódicamente, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿cierto? Simplemente acaba una periodicidad. Y en los vértices de esos cubos, a ver, en los vértices de esos cubos, de manera intercalada,
hay átomos de sodio y de manera intercalada cambiamos de color. Hay átomos de cloro. Este cristal, ¿cómo se llama? Sal. Exactamente, se llama sal. Se llama cloruro de sodio, ¿sí o no? Uno puede determinar la estructura cristalina de la sal mediante un experimento que se llama X-ray diffraction. Y resulta que el man me dijo, esto se llama powder diffraction, el experimento. Es como un polvito blanco. Y resulta que él me dijo, oiga, Juan David, no se vaya a meter ese polvo blanco por las narices, que eso es para trabajar, eso es para hacer rayos X. Se lo digo porque como usted es colombiano, y me imagino que todo lo blanco que hay por ahí se lo va metiendo. Ahí. En un laboratorio, en la academia, en una de las mejores universidades del mundo. Eso a mí me ofendió enormemente. No, pues que lo más curioso es que la mayoría de los colombianos no es casi nadie consume eso. Exactamente. Eso lo hace a uno muy idiota, ¿cierto? Entonces, tiene uno de los índices de consumo más bajos del mundo, Colombia. Los que la meten por la nariz son ellos, no nosotros. Entonces, eso me ofendió sustancialmente. Entre nosotros, esas charlas son muy comunes. Somos entre nosotros, ¿cierto? Pero, y nadie nos está diciendo que nos estamos metiendo nada. Pero cuando uno a veces va al extranjero, le van a hacer como esa referencia para que estén preparados, no vayan a poner a pelear. Pero lo que yo sí les digo que hay que hacer es escribir una carta. Yo escribí una pastoral al director del doctorado, quejándome y repudiando ese hecho, ¿cierto? Como miembro de la academia y sobre todo como un estudiante legítimo de doctorado de la Universidad de Uppsala. Entonces, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Muy bien. Entonces ya tenemos más o menos una idea de que es un sólido cristalino, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un sólido no cristalino? Los sólidos no cristalinos pueden ser cualquier cosa que no sea cristalino. Es como por ejemplo cuando nosotros discutimos del concepto de equilibrio y no equilibrio. ¿Qué es no equilibrio? No equilibrio es cualquier cosa que no sea equilibrio. ¿Sí o no? Para los sólidos cristalinos, nosotros vamos a querer obtener una propiedad que nos permita distinguir los diferentes comportamientos electrónicos que tiene el sólido. Y nosotros podemos obviamente decir que los comportamientos electrónicos más comunes, comportamiento electrónico, metal, aislante, semiconductor. Estos son los más comunes. Y obviamente le podemos agregar el del superconductor. Lo que pasa es que para determinar una propiedad superconductora, digamos que hay que hacerle más duro a eso, ¿cierto? No es tan sencillo. Bueno, muy bien. ¿Qué otras cosas nos permiten determinar un comportamiento del material? Lo que nosotros vimos como las relaciones de dispersión de los fonones. O sea, a ver cómo digo esto en español. Sí, yo creo que así. Relación
de dispersión fonónica. Esto se parece a la estructura de bandas, pero esto es como para fonones. Aunque esto no es tan importante como la estructura de bandas, sigue determinando muchas cosas muy importantes sobre metales aislantes, semiconductores y sobre superconductores. La que nosotros obtuvimos en clase es como una así, donde esta era la rama acústica y esta era la rama óptica. En inglés se dice optical branch y acoustic branch. Y esto es como un gap, esto es como una brecha que hay entre las ramas. Y esa brecha es muy importante porque determina cuándo un fonón acústico se puede convertir en un fonón óptico, ¿cierto? Para el modelo armónico, como vamos a ver en la próxima sesión de ejercicios para terminar lo que hicimos el viernes, para el modelo armónico, esto se puede obtener tanto de manera mecánico-cuántica como de manera clásica y da lo mismo. Si el modelo no es armónico, ya no, ¿cierto? Esta es la frecuencia omega de Q, siendo Q el vector de onda de los fonones contra Q. Hay otro tipo de excitaciones en sólidos que le permiten a uno determinar propiedades. Están, por ejemplo, las relaciones polarónicas del polarón. Está también el plasmón. Está el polaritón. Entonces, hay un mundo de posibilidades con los sólidos. La física del estado sólido es la física que primordialmente estudia el comportamiento macroscópico de un sólido a partir de sus propiedades microscópicas, ¿cierto? Fundamentalmente, porque también está la electrodinámica de los sólidos y la electrodinámica de los sólidos o materiales, que Rogers ya más o menos sabe algo del tema, donde estudiamos la polarización, la magnetización. Eso lo estudiamos con modelos fenomenológicos en la macroescala. Lo que pasa es que esos modelos no se pueden parametrizar desde la macroescala. Necesitamos un experimento o necesitamos una teoría microscópica. Entonces, eso es básicamente lo que es la física del estado sólido y nosotros acá estamos hablando de que en la física del estado sólido estudiamos los modelos teóricos de la conducción metálica, tanto clásico, cuántico, como el modelo que no es del electrón libre, ¿cierto? Estudiamos los potenciales que confinan un material, estudiamos las estructuras geométricas de los materiales. Hay algo que se llama Bravais lattice. Son 14 redes de Bravais, que son unas redes en las que típicamente vienen organizadas los sólidos. Se estudian esas redes, su geometría, su comportamiento, su nivel de empaquetamiento. Después se estudia cómo se determina la estructura electrónica a partir de un experimento. Hay dos formas de hacer eso muy comunes. Está photoelectron spectroscopy, espectroscopía fotoelectrón, y está el experimento de De Haas van Alphen.
Son esas dos formas. El experimento de Hans Van Alphen, yo no estoy seguro que tanto se utiliza ahora. Yo nunca lo he hecho, ¿cierto? Simplemente sé a nivel teórico que eso es un experimento con el que se puede medir la estructura electrónica de un material. El fotoelectroespectroscopio sí lo he hecho varias veces, pero de Hans Van Alphen no sé si todavía se utiliza. No estoy seguro. Entonces no podría, digamos, que comentar mucho al respecto. Un segundo. Eh, bueno, fotoelectron spectroscopy eso es duro de estudiar. Es muy fácil de entender, ¿cierto? Simplemente es un fotón que se absorbe en una estructura, en un material, ¿cierto? El fotón se absorbe y pierde una determinada cantidad de energía, ¿sí o no? Hay un cambio de energía, entonces usted hace incidir un fotón y después emite otro fotón. Entonces usted midiendo la energía de los fotones en el detector, se comienza a dar cuenta, usted puede graficar una estructura electrónica que es lo mismo que una estructura de bandas. La estructura electrónica es la estructura de bandas, que ya les voy a explicar porque se llama estructura de bandas. Después de eso hay otros temas del estado sólido que comenzamos a estudiar. Comenzamos a estudiar teoría funcional de densidades para modelar sólidos más reales. Comenzamos a estudiar, por ejemplo, electrones en potenciales débiles. Comenzamos a estudiar, por ejemplo, teoría de transporte, la ecuación de Boltzmann, el efecto Hall. Comenzamos a estudiar, a ver, ¿qué más estudiamos nosotros ahí en estado sólido? Relaciones de dispersión de fonones clásicas, de fonones cuánticos, sólidos aperiódicos, impurezas en un cristal. Cuando uno introduce una impureza en un cristal, ya lo vuelve un sólido no cristalino. Deformaciones en la estructura, lo vuelve un sólido amorfo. Eh, Esto tiene después magnetismo, superconductividad, óptica, la óptica de materiales. La óptica de materiales es supremamente difícil. Desde el punto de vista microscópico, eso es electrodinámica cuántica desde el principio hasta el final. Entonces, y es muy importante para poder caracterizar un sólido. Superconductividad, eh, a ver qué se me pasa por ahí de los sólidos. En este momento no sé qué más. Eso es básicamente lo que yo doy en mi curso de estado sólido, ¿cierto? Yo lo he dado dos veces. Yo di un curso de estado sólido para doctorado y uno para maestría en la Universidad de Pamplona el semestre pasado, al que Juan Camilo logró asistir a unas clases, ¿cierto? Entonces, eso es estado sólido, ¿cierto? Entonces, obviamente, queda mucho por discutir en este momento, ¿cierto? Juan, Queda mucho por... Ángel tiene una pregunta, Yo, Ángel, pero creo que no puedo pregúnteme, hablar. ¿por qué tienes para por qué? Ahí está escribiendo en el chat. Dale, le leo. Gracias. Entonces no tenemos forma de introducir impurezas
y continúe teniendo propiedades cristalinas? No. Una vez usted introduce una impureza, se rompe la invarianza traslacional. Y cuando se rompe la invarianza traslacional, ya usted no puede describir el sólido con estructura de bandas, necesita hacer otra cosa. La estructura de bandas es una consecuencia de dos cosas. Es una consecuencia de la aproximación de electrones no interactuantes a, y es una consecuencia de la invarianza traslacional de un sólido cristalino. Que si usted traslada la red en un valor particular, vuelve a obtener la misma red, ¿cierto? Una invarianza traslacional. ¿Alguna otra pregunta, Ángel? Dale, Leo. Entonces toca sintetizar el sólido con las características que uno quiera. Pues eso, o sea, hay sólidos sintéticos, Ángel, pero hay sólidos naturales también, ¿cierto? Obviamente es más común el sólido natural que el sólido sintético. Eso no es tan fácil, o sea, hay técnicas de crecimiento de películas delgadas que uno tiene que afinar para poder tener un sólido, por ejemplo, sin rugosidad, un sólido sin líneas quebradas. Eso es muy complicado, Ángel. Hay técnicas de purificación de superficies, por ejemplo, ¿cierto? Y eso me tomaría todo un curso responder eso. Hay infinidad de formas de usted sintetizar un sólido. Ahora, obviamente, si usted va a sintetizar un sólido, usted lo sintetiza con las propiedades que usted quiera, ¿cierto? Si le va a colocar impurezas, tiene que saber cómo controlar las impurezas, tiene que tener equipo para hacer control de impurezas. O sea que si usted va a dopar un sólido, lo tiene que dopar en tantas partes por millón. Es un equipo sofisticado. Entonces, y después de que usted sintetiza el sólido, lo tiene que caracterizar para saber que le quedó bien sintetizado, ¿cierto? Entonces, eso todo eso es solamente un área de la física, ¿sí o no? Un área grande. Yo diría que ese es un área tan grande como el estado sólido. Es como una hija del estado sólido, pero es igualmente grande, ¿cierto? Voy a hacer un comentario sobre la dimensión. Cuando nosotros hablamos de dimensión, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a de qué forma están confinados los átomos en un material. Yo, por ejemplo, puedo decir o digamos simplemente esto. Cuando yo les digo a ustedes en una dimensión, ustedes dicen, pero qué vaina tan rara una dimensión. O sea, yo no conozco nada que sea en una dimensión. También hay cero dimensiones, chicos, que se llama punto cuántico. Una dimensión es como un hilo cuántico. Usted puede tener esta lámina delgada. De esta forma. ¿Qué significa dos dimensiones? Ya les voy a explicar. Venga, hagamos esta lámina de otra forma. Esto puede ser, por ejemplo, una lámina delgada. ¿Por qué una lámina delgada se dice que es de dos dimensiones? Porque una es más grande que las demás, ¿no? Mucho más grande. No, una es más pequeña que las otras, la dimensión. Ah, sí. Pero hay que precisar un poco más, Juan Camilo. Entonces tenemos que ser más precisos con eso.
Juan, antes que siga. A ver, Ángel tiene otra pregunta. Entonces, en la red recíproca, ¿cómo se interpreta lo de las dimensiones? De la misma forma, es exactamente igual. Porque en la red recíproca, usted tiene, ¿cuáles son las dimensiones de la red recíproca, Ángel? Las dimensiones de la red recíproca son 2pi sobre Lx, 2pi sobre Ly, 2pi sobre Lz. Entonces, en la red recíproca, las dimensiones que dominan son las dimensiones más pequeñas, no las más grandes y no las más pequeñas. ¿Cuáles son las más pequeñas? Son las que tienen una dimensión más grande asociada en el espacio real. ¿Sí me entiende, Ángel? Entonces, esto es, por ejemplo, una lámina en 2 dimensiones. Cambiemos este número de acá por 2, porque esto ya es 2D. ¿Qué significa esto? Esa dimensión delgada que ustedes ven ahí, esta de acá, digamos que esto es LZ, esto de acá es LY, esto de acá es LX. Entonces, obviamente, esto está en 3 dimensiones. Lo que pasa es que una de las dimensiones se dice que está confinada. O sea, que el potencial de confinamiento en dirección Z es mucho más fuerte que el potencial de confinamiento en LX y en LY. ¿Cierto? Eso es lo que significan 2 dimensiones. No que sea realmente bidimensional, no bidimensional, sino que una de las dimensiones está más confinada que las otras. Por eso necesito un potencial de confinamiento. Eso significa que yo dibujo el potencial de confinamiento acá, por ejemplo. Sería algo como así. Los electrones están confinados a moverse únicamente en esta escala de longitud de acá. Más sin embargo, en el plano XY, si ustedes lo quieren ver así, tienen más libertad los electrones para moverse porque la escala de longitud de confinamiento es mucho más grande. ¿Sí o no? Obviamente, cuando nosotros tenemos algo en una dimensión, ahora vamos a mirar una dimensión. Una dimensión. Ahora les voy a preguntar para que vayan preparando la respuesta. ¿Cómo puede irse uno de una dimensión a otra dimensión? A ver, ¿quién me tiene esa respuesta, pues? Profe, ¿irse en qué sentido? ¿Cómo moverse? Piense, yo creo que usted puede dar con la respuesta fácil. Usted es uno de los que da con la respuesta. Aumentando las dimensiones de tal forma que bueno, que los grados de libertad estén menos confinados. Desde el punto de vista, sí, sí, eso es cierto, pero yo estoy buscando otra respuesta. Vamos a ver quién da. Cuando les dé la respuesta, Juan Camilo, mejor dicho, me va a poner una montada, pero monumental. Pegando unos con otros, como Legos. Entonces, espero que la respuesta que les voy a dar la entiendan la mayoría, ¿cierto? Entonces, y para eso espero que la mayoría vean anime. A ver, pues espero. Por Bueno, dos. esto sería un sólido en una dimensión. ¿Por qué? Esta dimensión de acá, por ejemplo, LY, está mucho menos confinada, como ustedes pueden ver, que LZ.
y mucho menos confinada también que LX, perdón. Por lo tanto, acá la dimensión dominante sería LY. Obviamente, un experimental ha de poder fabricar esto para confinar bien el material, ¿cierto? ¿Cómo se va uno, cómo pasa uno de una dimensión a otra dimensión con la explosión de galaxias? ¿Sí entienden el chiste o no? No, No, de los caballeros del Zodiaco. Exactamente. ¿Nunca se han visto los Caballeros del Zodiaco? Sí, profe. Yo no. siéndole sincero, yo tampoco. Ajá. No, viejos. Yo pensé que hablaba en anime en general. Yo también, eso no cuenta como anime, profe. Pues sí, exacta. No, como que no, eso es anime. ¿Cómo que no? Es que Saga de Géminis en la explosión de galaxias siempre decía a otra dimensión. Entonces yo pensé, pero la próxima vez tendré en cuenta que ese chiste lo tengo que hacer con personas un poquito mayores. Sí. Eso le iba a decir. De pronto es el problema, que es que nosotros somos no solamente de diferente dimensión, sino también de diferente generación. Pero bueno, va a tocar pasarles un videito de Saga mandando a la gente a otra dimensión. Oh, Ahorita profe, lo muy paso. vieja guardia. Viejísima guardia, pero eso jamás pasa de moda. De hecho, yo a mi gato todavía le hago la explosión de galaxias y el polvo estelar de Aries cuando se porta mal. Bueno, pero en todo caso, yo no entendí. Yo no entendí cómo se pasa de una dimensión a otra. No, 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 esa era una pregunta relacionada con el anime. Uno no pasa de una dimensión a otra. La, Ah, ya. la forma más obvia es la que dijo Juan Camilo. Sí, ¿Qué dijo sí. Juan Camilo? Pues simplemente desconfinamos una de las de las dimensiones y ya. Entonces, ese es el concepto de dimensionalidad que uno debe tener en física del estado sólido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en un sólido cristalino el potencial es periódico, ¿cierto? Tenemos un potencial periódico en un sólido cristalino y ustedes saben que el potencial de Coulomb, ¿cierto? Obviamente tiene esta forma típica. Lo único que le falta acá, si es entre electrones, sería un menos E al cuadrado, ¿sí o no? Ahora, ese potencial de Coulomb alrededor de un solo átomo, digamos que este es el átomo, es como algo así. Y obviamente ese átomo está confinado en ese potencial. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sólido en una dimensión, nosotros vamos a tener un arreglo periódico de átomos de esta forma. Y vamos a tener los potenciales alrededor de cada átomo van a ser como así. Así confinando a ese átomo a localizarse alrededor de ese punto, ¿cierto? Y a formar un sólido. Esto es un sólido en una dimensión. Átomos acá, hay átomos. Y obviamente como el potencial no es un delta, una escala de longitud limitada, pero no es un delta, entonces el átomo va a estar confinado a permanecer en alrededor de esa escala de longitud. ¿Qué es lo que eso implica? Lo que eso implica es que el átomo puede vibrar alrededor de esa escala de longitud, ¿cierto? Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo.
El potencial, uno de los potenciales más conocidos en química, es el potencial de Lennard-Jones, ¿cierto? En el potencial de Lennard-Jones, básicamente, que es como algo así, es el potencial de confinamiento para una molécula, ¿cierto? Viene siendo como algo así. Alrededor de este punto X sub 0 hay un mínimo, por lo tanto, lo más probable es que el átomo se encuentre ahí. Más sin embargo, el átomo tiene cierta libertad para oscilar alrededor de X sub 0, ¿cierto? Y esto, obviamente, nosotros lo podemos aproximar armónicamente. Esto admite alrededor de X sub 0 una aproximación armónica, ¿sí o no? Pues que el oscilador armónico es tan importante, es que hay un poco de cosas que pueden aproximar así. Entonces, acá tenemos un sólido en una dimensión. Como dice acá, este potencial puede ser aproximado por un pozo de potencial periódico. Esta es una de las razones por las que en los cursos chimbos de mecánica cuántica le enseñan a uno ese pozo de potencial. Es una cosa que uno debería estudiar por sí mismo, pero bueno, ¿qué sabré yo de mecánica cuántica? Entonces, queda así esto en pozos de potencial y esto es mucho más fácil de modelar cuando tenemos un pozo de potencial que cuando tenemos un potencial de Coulomb. Acá vemos que la aproximación parece como válida en determinado rango, ¿cierto? Vamos al Sakurai. Sakurai capítulo 4, donde estudiamos simetría. Una simetría de traslación nos dice lo siguiente. Si yo aplico el operador traslación de esta forma sobre un potencial que depende de X, esto es igual al potencial evaluado en X más la cantidad que lo traslade. Y esto, si el potencial tiene una periodicidad de A, como vemos acá en esta gráfica, B de X más A es igual a B de X. Esto es una invarianza traslacional. Y los sólidos obedecen la invarianza traslacional. Ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros, este n no es número de partículas, eso simplemente es un estado cualquiera, es un estado de energía, ¿cierto? Un autoestado del Hamiltoniano. Posiblemente, no necesariamente, pero posiblemente. Entonces, queremos saber este bracket de acá y este bracket de acá, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Este bracket de acá simplemente es la energía del estado N. ¿Cómo nosotros vamos a etiquetar los estados? Acá los estados son estos. Tienen que ver con la posición del átomo. O sea que este sería, por ejemplo, el ket de 1. Este sería el ket de 2, ket de 3, ket de N, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con la posición del átomo. Esos kets indexan la posición del átomo. Ahora, ¿cuál será el bracket entre N y N' del Hamiltoniano si N y N' no son iguales? Para esto va a ser igual a 0 para todo N' igual a N. Más sin embargo, perdón, diferente de 0 para todo N' igual a N, como vemos acá, ¿cierto? Pero también va a ser
diferente de 0 cuando n' sea igual a n más o menos 1. Les voy a explicar qué significa eso. Eso significa que ese bracket va a tener una contribución finita a la energía. En el caso particular en el que estemos considerando los enlaces entre vecinos solamente. Entonces acá supongamos que este es n menos 1 y este de acá es n más 1. Solamente hay un traslape efectivo entre vecinos más cercanos. Teniendo en cuenta que el enlace entre vecinos es tan fuerte comparado con el enlace entre no vecinos, que el enlace entre no vecinos da una hibridización de 0. Por lo tanto, solamente los vecinos más cercanos contribuyen con hibridización a la energía total. En estado sólido, esto se conoce como la aproximación de tight binding o enlace fuerte. Y vamos a decir que ese bracket particular, esto obviamente antes era n', lo reemplazamos por n más o menos 1. Este bracket de acá lo vamos a llamar menos delta. Esta es la aproximación del enlace fuerte. Nosotros ya vamos a ver, obviamente, que esto se puede hacer, acá hay como una aproximación armónica, si ustedes pueden ver. Y la periodicidad tiene otra consecuencia importante que vamos a analizar en breve. Vamos a considerar el problema de autovalores para el hamiltoniano H y el operador traslación tau de A. El operador traslación aplicado sobre el ket n me va a dar el ket n más 1 porque lo está trasladando hacia la derecha, ¿sí o no? Y el hamiltoniano aplicado sobre ese ket n me va a dar E sub 0 por n. Ahora, nosotros podemos demostrar que H y tau son observables compatibles, de hecho, a la invarianza traslacional del hamiltoniano, porque el término cinético tiene invarianza traslacional. La pregunta es si el término potencial del hamiltoniano tiene invarianza traslacional o no. Esa es la pregunta, ¿cierto? Si son compatibles, el conmutador entre el hamiltoniano y tau de A es 0, que tiene que ver con la invarianza traslacional del hamiltoniano. Por ejemplo, si el hamiltoniano tiene invarianza rotacional, conmuta con un generador de rotaciones, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, debido a que H y tau de A son compatibles, tienen un AutoKet simultáneo que vamos a definir como la superposición de los estados n premultiplicados por una fase, ¿cierto? Muy bien. Ahora, obviamente este es un AutoKet del operador traslación. Entonces, si nosotros actuamos con el operador traslación sobre el ket de teta, obviamente aplicamos el operador traslación acá y nos da el ket de n más 1, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer acá nosotros? Entonces nosotros tenemos esto acá y entonces vamos a decir que este lo transformamos en n. Eso significa que n transforma en n menos 1, ¿cierto? Si hacemos una sustitución, obtenemos esta expresión de acá. Y si factorizamos de acá el e a la menos i teta, lo sacamos de esa expresión, lo premultiplicamos por este mismo estado de superposición y nos queda que tau de A
aplicado sobre ese ket simplemente es E a la I teta por el ket de teta. O sea que E a la I teta, ojo, E a la I teta es un autovalor del operador traslación en ese autoket simultáneo, ¿cierto? Otra pregunta importante que nosotros nos podemos hacer, entonces ahora queremos observar, primero, cuál es el significado físico de ese parámetro teta. Segundo, vamos a revisar la función de onda, el bracket entre x' y teta, ¿cierto? Para eso consideramos este bracket de acá. Esto es lo que les estoy mostrando. Ellos, por favor, si tienen preguntas, me hacen preguntas de esto. Este es el teorema más importante del estado sólido, el teorema que estoy demostrando. Se llama el teorema de Bloch. Este teorema. Felix Bloch. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros analizamos esta cuestión de acá, tenemos lo siguiente. Tenemos este problema de autovalores para el operador traslación. Y sabemos, obviamente, el autovalor, ¿cierto? Entonces, podemos reemplazar eso acá. ¿Y cómo nos queda? Nos queda E a la menos I teta por la función de onda con respecto al estado teta en la base de posición, ¿cierto? Ahora, conversamente, tau de A actuando sobre el bra de X', tau de A actuando sobre el bra de X', obviamente es ¿quién? Es el bra de X menos A. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto también es igual a la proyección de X' menos A sobre teta. Y así nosotros podemos igualar estas dos. Entonces, ¿qué tiene una solución de esta forma? Esto es una solución de esta forma. Me dicen a mí que, a ver, vamos a hacerlo primero. Vamos a hacer esto acá. Venga, yo miro una cosa. Hagámoslo de esta forma. Para que esto se cumpla, la función de onda debe de ser de esta forma. Una fase E a la kx' por una función u sub k de x'. Vamos a mirar a ver qué sucede. Entonces, si ese es el caso, vamos a verificar esta de acá. Entonces, donde teta es igual a k por a. Entonces, E a la i k por x' menos a, simplemente estoy calculando esta parte de acá, por u sub k de x' menos a, entonces va a ser igual a ¿quién? A el bracket entre x' y teta por E a la menos i teta. O sea que esto sería E a la kx' por u sub k de x' por E a la menos i k. Recuerden que teta es igual a k por a, ¿cierto? Y nosotros de acá, obviamente, podemos obtener lo siguiente. Este se junta con este y se va con este. Y podemos obtener que esa función u es una función periódica, ¿cierto? Esto se conoce como el teorema de Bloch. La función de onda es una fase por una función periódica. Eso es lo que es el teorema de Bloch. Entonces, y más sucintamente lo podemos expresar de esta forma. El operador traslación actuando sobre la función de onda del sólido es igual a una fase E a la i k punto de x por una función u sub k de x que es periódica.
Este es el teorema de Bloch y de este teorema subyacen las observaciones más importantes del estado sólido en cristales. Esto es para cristales. Listo. Acá la cosa se comienza a complicar un poquito. Listo. Entonces, ¿tiene alguna pregunta o todo bien, chicos? Yo sí tengo una pregunta, profe. ¿Por qué partimos de que la solución para la función de onda es esa combinación lineal de autoestados? O sea, desde el Porque principio, la del principio. Ah, está de acá. ajá. O sea, Nosotros queremos considerar un ket que tenga toda la información posible sobre cada uno de los sitios del sólido. Queremos que ese ket reúna todos los sites del sólido, desde 1 hasta n. Ahora, eso físicamente hablando, matemáticamente hablando, Juan Camilo, esto es tan válido como cualquier otra combinación lineal. no, sí, o sea, yo me refería a lo físico. Ya. Entonces, por eso. ¿Podría subir un momento la anterior diapositiva, profe? Un momentico. ¿Me puede explicar, por favor, ese pedacito del therefore? No me quedó claro. ¿Dónde? Lo que sigue de therefore, la segunda Ah, columna, ya. por favor. Simplemente, ¿qué es lo que usted tiene acá? Usted tiene, vea, preguntico. Usted tiene esta ecuación de acá. Ajá. Entonces asumo la solución Exactamente. de abajo. Y si usted reemplaza la solución de abajo ahí, entonces le da que ese U Ah, ya, va a sí, ser periódico. inmediato. Entonces, Sino era ahora, más sobre la fase, pero sí tiene que ser cada por A. sí, exactamente. Eso obviamente, esto es una demostración Sakurai de esto. Y Sakurai no es un libro de estado sólido. Pero me gusta porque Sakurai hace mucho énfasis en la invarianza traslacional. Mucho. En la demostración que más me gusta a mí es la demostración del libro en alemán. ¿Sí o no? Es el Theoretische Physik Band. Ese que usted tiene. Yo después les comparto el libro también por el grupo. Me gusta mucho. Los alemanes, como este man era un judío alemán, hablando de eso, yo no sé si a ese man le hicieron barbecue o no, espero yo reviso. Barbecue. A ver, yo creo que salvó, pues. Esto hubiera sido una pérdida, pero insuperable. No, se salvó, murió en el 83. Pero pues me imagino. Ah, no, lo que pasa es que ese man estuvo en Suiza. O sea que está en territorio neutral. Sí. Entonces, los alemanes les gusta mucho en los libros, obviamente, inflar todo lo que venga de Alemania. Que es importante, los alemanes tienen una contribución muy importante, ¿cierto? Entonces, en ese libro de Gerd Seichel, él hace mucho énfasis en el teorema de Bloch. Todos los libros de estado sólido lo hacen, lo que pasa es que hay unos libros que esto, digamos que lo, ¿cuál será la palabra? Lo pasan muy como por encima y no vale la pena, porque eso es un tema muy importante, ¿cierto? El libro de Kittel, Juan Camilo, no el que a usted no le gusta y que a mí tampoco, sino el libro de Teoría Cuántica de Sólidos de Kittel, que eso es otro cantar, ¿cierto? Creo, si no me falla la memoria, lo tengo a 1 metro, pero no me puedo cogerlo. Eh, el capítulo 8 se llama Block Functions y explica todas estas propiedades. Entonces, obviamente hay libros que hacen referencia fuerte a esto. Todos los libros hablan de esto, porque esto es lo más importante del estado sólido.
Lo que a nosotros nos interesa son las consecuencias del teorema de Bloch. Eso es lo más importante. Ahora, debido a la simetría de traslación en la dirección del vector de red, como les expliqué con el grafeno, podemos escribir esa ecuación así. Si nosotros aplicamos el operador traslación sobre una función de onda, nos va a dar el factor de fase e a la i k punto a por la función de onda, donde la función de onda tiene que ser periódica. Ahora, hay muchas formas funcionales de psi de r que satisfacen el teorema de Bloch. Las formas más comunes son una combinación lineal de ondas planas. Y acá vamos a discutir por qué, ¿cierto? Para esto sí hay varios libros que hablan de esto. Ashcroft, el libro de Fujian Han de teoría cuántica de sólidos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ventajas y desventajas. Lástima que no esté aquí Alejito, porque esto yo creo que le ayuda mucho, pero bueno. Ventajas. Las funciones de onda plana se pueden integrar analíticamente, es decir, la integral de e a la i k punto r por d3r, esto es analítico, ¿sí o no? La precisión numérica solo va a depender del número de ondas planas que usted utilice. Vamos a mirar las desventajas de utilizar una base de ondas planas. La evaluación, digamos, el tiempo computacional es largo, es grande, ¿cierto? No es tan directo relacionar una función de onda plana con los orbitales en el sólido, ¿cierto? Que son las funciones de onda locales alrededor del átomo. Así, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos a considerar esta función de onda phi mayúscula sub j, que depende del vector de onda k y de la posición r, como 1 sobre la raíz de n por la suma sobre diferentes posiciones r mayúscula. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy utilizando simplemente un factor exponencial donde R va a variar. ¿Quién es R? R es las diferentes posiciones donde están ubicados los átomos. Y eso lo voy a multiplicar por el orbital atómico en esa posición particular, ¿cierto? Esto es lo que se llama ansatz, ¿cierto? Donde J igual a 1, 2, 3 hasta N, siendo J el número de orbitales atómicos y de funciones de onda de Bloch, donde phi sub J es la función de onda de Bloch. Listo. Entonces ahora miramos cómo vamos a construir la función de onda de Bloch y vamos a demostrar que la función de onda de Bloch satisface el teorema de Bloch. Entonces los orbitales atómicos están ponderados por un factor de fase e a la i k r y se suman sobre todos los vectores de red del cristal. Ventajas de usar orbitales atómicos en las funciones de onda de Bloch. El número de bases n, de funciones bases n, puede ser pequeño comparado con el número de ondas planas. Las expresiones para las propiedades físicas pueden ser rápidamente obtenidas a partir de este tipo de expansión, que eso lo vamos a ver también, ¿cierto? Ahora nosotros debemos hacer la siguiente pregunta. Esta expansión que nosotros planteamos, ¿será que satisface el teorema de Bloch o no? Vamos a mirar. Miremos a ver cuánto es phi sub j de k, r más a. Entonces reemplazamos esto y acá hacemos una sustitución. Entonces vamos a decir que vamos a cambiar r por r menos a.
y nos queda de esta forma. ¿Cierto? Cuando reemplazamos R acá, entre por R menos A, entonces obtenemos esto. Entonces acá ya obviamente estamos sumando desde R menos A. Seguimos acá con R menos A. Esto es lo mismo que teníamos anteriormente, sino que comenzamos a sumar desde otra perspectiva. Sacamos este E a la IK punto A. Y si ahora sí hacemos la sustitución, R menos A nos queda como R, este nos queda como R. Esto lo comenzamos a sumar desde R. Y esto no es otra cosa que la función de onda de Bloch original. Por lo tanto, la función de onda de Bloch evaluada en R más A es igual al factor de fase por la función de onda de Bloch evaluada en R, lo cual es en efecto el teorema de Bloch. Listo. Entonces, acá vamos a comenzar el cálculo. Yo voy a citar al grupo a las 6 para que terminemos esto y les voy a pasar los scripts de Python para que podamos calcular las estructuras de banda en Python, ¿cierto? Ahorita más tarde les subo los scripts ahí al grupo. Antes de terminar igual, que tengo cuántica, pero tengo que aplicar una inyección. Bueno, a ver. Las autofunciones del sólido, ahora del sólido, tienen que comenzar a diferenciar los términos. O sea, estos son las funciones de onda de Bloch. Y estas originalmente son las autofunciones del sólido. Listo. O sea, la función de onda de todo el sólido. Las vamos a expresar como una combinación lineal de las funciones de onda de Bloch y las funciones de onda de Bloch a su vez son una combinación lineal de ondas planas, ¿cierto? Hay dos combinaciones lineales que tenemos que diferenciar para poder obtener la función de onda del sólido. En uno de los puntos de la red necesitamos saber quiénes son estas constantes de superposición. Y básicamente que el problema de la estructura electrónica se reduce mucho a evaluar esas constantes, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir efectivamente que ese es el problema de la estructura electrónica, calcular estas constantes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues eso depende. Aquí n es el número de funciones de onda de Bloch, este n de acá, con las que yo estoy representando la función de onda del sólido. Listo. Note que esta también satisface el teorema de Bloch, obviamente porque si la función de onda de Bloch satisface el teorema de Bloch, pues la función de onda del sólido también satisface el teorema de Bloch. Cada autovalor, escuchen bien esto, chicos. Cada autovalor de la autofunción del sólido phi sub j de k, r se llama banda de energía. Dependiendo del número de autovalores que tenga esa función de onda del sólido, vamos a tener nosotros un número de bandas. Y una estructura de bandas es el conjunto de bandas que determinan el sólido. Pueden ser muchas por acá, ¿cierto? Por acá. Esto, por ejemplo, es K y esto es el autovalor como función de K. Eso es lo que se llama una banda de energía. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el principio variacional para determinar la banda de energía del hamiltoniano del sólido. Referencias importantes. Yo diría la referencia más importante, si me lo preguntan a mí, ¿cierto? Es esta. Se llama Solid State Properties from Bulk to Nano. Una profesora que en paz descanse, que era un crack en este tema. Una de las profesoras que más trabajó en el tema de carbono.
de carbono en el sólido. Se llamaba Mildred Dresselhaus. Está también el libro de Kittel, pero no el libro de Kittel de estado sólido, que es todo chandoso. Ese libro no. El libro de Quantum Theory of Solids. Capítulo 9, funciones de Bloch. Y otro libro que me gusta mucho, por favor, ver capítulo 3 específicamente de este libro. Es A Modern Course in the Quantum Theory of Solids de Fuxian Han. Capítulo 3, en el capítulo 4 está la determinación experimental de la estructura de bandas. Y para la próxima clase, entonces ya comenzamos, ahorita a las 6 comenzamos a calcular los autovalores con el teorema variacional. Y ya entonces comenzamos obviamente a hacer ya un poco más de física con lo que hemos visto y después miramos la aplicación en poliacetileno, ¿cierto? Y miramos también la aplicación de grafeno. Es más interesante porque en 2 dimensiones, ¿sí o no? Entonces todo esto nos queda pendiente. Bueno, chicos. No, profe, ¿tiene afán o le puedo hacer una pregunta? Tengo afán, pero me puede hacer una pregunta, Joan Sebastián. Hágame un favor. Voy a avisar por el grupo que voy a comenzar la clase a las 25 porque tengo que hacer un procedimiento médico que no me demoro nada, pero me mareo. No, Qué Joan pena. Sebastián. Joan Ah, sí, Sebastián. no. Sí. Pero qué pena, a las Sí, 6 hay profe. clase, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Usted había dicho que a las 6 hoy iba a hacer algo? Sí, voy a terminar esto y hacer Python. Listo, profe. Bueno, Joan, tratemos de reunirnos con Luis Alejandro, por favor, si no es mucha molestia. Tratemos de reunirnos mañana por la tarde, porque el miércoles por la tarde tengo una reunión con mi profesor de mecánica estadística, hora israelí, entonces no sé a qué hora le sirva a él. No sé a qué horas le sirva a él. Entonces, no, el miércoles tengo como un poquito embolatado el horario, pero mañana nos podemos reunir a las 2. ¿Te puede preguntar a Luis Alejandro, por favor? Listo, profe, yo le pregunto. Bueno, Juan Camilo pregunta. No, profe, si quiere se la hago a las 6 para que se haga su inyección. Listo. Listo, chicos. Todo bien, pues. Nos vemos. Está Ok, muy bien. profe, muchas Listo, gracias. profe, Hasta muchas luego. gracias. Vamos Hasta hablando. luego. Chao a todos. Listo, profe. Igualmente. Chao. Chao. Gracias.